En el corazón palpitante de Constantinopla, en el año 1054, un hombre atravesó en silencio los pasillos de la imponente iglesia de Santa Sofía. Sus pasos firmes resonaban sobre el mármol mientras se acercaba con determinación al altar, en plena liturgia. Sin pronunciar palabra, colocó cuidadosamente un pergamino sobre él y se marchó, dejando tras de sí una atmósfera cargada de asombro. Aquel escrito no era un mensaje cualquiera, contenía una sentencia de separación que sacudiría los cimientos del cristianismo. Ese gesto, aparentemente sencillo, encendió la mecha de una ruptura histórica. ¿Cómo fue posible que dos vertientes de una misma fe, que compartían el mismo credo, reverenciaban los mismos textos sagrados y honraban a los mismos mártires y apóstoles, llegaran a distanciarse por 1000 años? ¿Qué clase de heridas pudieron abrir un abismo espiritual tan duradero? Aquel acto marcó el comienzo de una grieta profunda. De un lado, la Iglesia católica, bajo la autoridad del Papa en Roma; del otro, la Iglesia ortodoxa, guiada por los patriarcas del Oriente. Pero este quiebre no nació en un día. Fue la consecuencia inevitable de siglos de acumulación, diferencias culturales que se fueron acentuando, discusiones teológicas que dividieron convicciones, luchas de poder entre imperios y viejas heridas que jamás encontraron sanación. La separación fue tan profunda que sus ecos todavía resuenan hoy, delineando el paisaje espiritual del cristianismo en el mundo moderno. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una autoridad única que gobernara sobre toda la fe. La Iglesia estaba conformada por una red de comunidades repartidas por distintas regiones, unidas por la creencia en Cristo, pero marcadas por la diversidad de sus contextos. Fue sólo cuando el emperador Constantino decidió legalizar el cristianismo, ya entrado el siglo IV, que la historia dio un giro decisivo. La fe que antes era perseguida con violencia se transformó en uno de los pilares espirituales del poderoso Imperio Romano. Este cambio político redefinió también la estructura de la Iglesia. Surgieron entonces dos centros de poder que comenzarían a ejercer una creciente influencia. Por un lado, Roma, en el corazón del antiguo Imperio Occidental; por el otro, Constantinopla, la nueva joya imperial en el Oriente, levantada por voluntad del propio Constantino. Ambas ciudades adquirieron peso como referentes sagrados, pero también como polos en tensión. La rivalidad, aunque aún silenciosa, comenzaba a echar raíces. En Occidente, el obispo de Roma era considerado el heredero directo de Pedro, el apóstol que, según la tradición, había recibido de Cristo las llaves de la Iglesia. En cambio, el Oriente contaba con un sistema más descentralizado. Los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría compartían la autoridad en una forma de gobierno colegiado, sin que uno tuviera poder absoluto sobre los demás. Desde entonces, la unidad cristiana comenzó a mostrar grietas. Porque estar unidos no siempre significaba caminar en verdadera armonía. Mientras la fe se extendía por el mundo, las diferencias culturales, teológicas y políticas entre el Oriente y el Occidente cristiano también se multiplicaban. En Roma, el latín no era solo una lengua, era el alma del imperio, el idioma del derecho y la voz oficial de la Iglesia. Cada documento, cada decisión eclesiástica, cada fórmula de fe pasaba por el filtro de esa lengua estructurada y precisa. Mientras tanto, en Constantinopla y en gran parte del Oriente cristiano, el griego reinaba. Era la lengua de la filosofía, del pensamiento místico, de la liturgia antigua. Pero esta no era simplemente una diferencia de vocabulario, eran universos mentales que pensaban la fe de formas opuestas. El latín tendía a privilegiar el orden, la autoridad, las definiciones claras. El griego, en cambio, dejaba espacio para el misterio, la contemplación y la especulación teológica. Estas diferencias no tardaron en influir directamente en cómo cada lado comprendía la Trinidad, la gracia divina o el papel de los sacramentos. Y aunque ambos querían honrar a Cristo, lo hacían desde marcos culturales cada vez más alejados. Con el paso del tiempo, el idioma se volvió un muro.
Obispos de Oriente ya no entendían latín, y muchos clérigos de Occidente no sabían leer griego. Las cartas entre iglesias eran mal traducidas, los concilios eran interpretados con sospecha, y los prejuicios se afianzaban. Lo que comenzó como una barrera lingüística terminó siendo una división espiritual. La incomprensión se transformó en desconfianza. Y en medio de ese clima tenso, una sola palabra fue suficiente para encender una de las disputas teológicas más intensas de toda la historia cristiana. Filioque, palabra latina que significa «y del Hijo», fue una inclusión que la Iglesia occidental decidió añadir al credo niceno-constantinopolitano. Con esa sola palabra, afirmaba que el Espíritu Santo no procede únicamente del Padre, sino también del Hijo. Lo que parecía una sutil ampliación teológica, se transformó en una auténtica tormenta para las iglesias del Oriente. Los teólogos ortodoxos sostenían firmemente que el Espíritu Santo procede solo del Padre, tal como fue definido en los primeros concilios ecuménicos. Cambiar esa afirmación central, y hacerlo de manera unilateral, sin el respaldo de un concilio universal, era visto como algo más que una imprecisión doctrinal. Para ellos, era una afrenta directa a la comunión eclesial. Representaba una acción autoritaria, un acto en el que Roma hablaba por todos sin escuchar a nadie. Desde la perspectiva oriental, el filioque encarnaba la tendencia de Roma a actuar por cuenta propia, como si ya no fuera parte de un cuerpo, sino la cabeza indiscutida de la Iglesia entera. Para Occidente, en cambio, esa inclusión era una manera de subrayar la divinidad del Hijo y de reforzar la unidad interna de la Trinidad. Pero más allá del contenido teológico, esa simple expresión se convirtió en un estandarte de la división. Ya no se discutía únicamente qué se debía creer, sino quién tenía la autoridad legítima para definir la verdad de la fe. Y esa disputa iba mucho más allá de las palabras. Era el reflejo de una fractura que se agrandaba con cada siglo. En Occidente, la figura del obispo de Roma, el Papa, fue ganando un lugar cada vez más destacado dentro de la estructura de la Iglesia. Roma no era solo una ciudad sagrada por ser la antigua capital del imperio, sino también por haber sido, según la tradición, el escenario del martirio de Pedro y Pablo. Con el paso de los siglos, el Papa comenzó a ser reconocido como el heredero directo de San Pedro, a quien Cristo habría confiado las llaves del reino de los cielos. Esta interpretación consolidó una noción de autoridad espiritual que, en Occidente, se entendía como jurisdicción universal sobre toda la cristiandad. En el Oriente cristiano, sin embargo, aunque se reconocía el respeto especial hacia el obispo de Roma, nunca se aceptó que su autoridad fuera absoluta. Allí, los patriarcas gobernaban sus iglesias de manera conjunta, compartiendo responsabilidades y decisiones en un espíritu de colegialidad. Para ellos, ningún obispo, ni siquiera el de Roma, tenía un mandato divino para imponerse sobre los demás. La tensión se agravó cuando los papas comenzaron a intervenir en los asuntos internos de las iglesias orientales, emitiendo decisiones de forma unilateral. Desde el punto de vista oriental, aquello no era liderazgo espiritual, sino intromisión. Cada decreto enviado desde Roma era visto como una violación de su autonomía sagrada, y cada gesto de centralización papal era interpretado como un acto de arrogancia con tintes imperiales. La fractura, por tanto, no era solo una diferencia en cómo se organizaba la Iglesia. Era una pugna por el corazón mismo de su identidad. Oriente y Occidente ya no solo discrepaban en cuestiones doctrinales o en prácticas culturales. La separación estaba impregnada de rivalidades políticas profundas, de heridas históricas no resueltas y de visiones opuestas sobre cómo debía caminar el pueblo de Dios. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma quedó a merced de los reinos germánicos que se repartieron sus antiguos territorios. Sin embargo, al otro lado del mar, Constantinopla se mantuvo firme como la capital del Imperio bizantino, orgullosa de su herencia imperial y profundamente arraigada en su fe ortodoxa. Mientras en Occidente se desmoronaba el poder político,
el Papa emergía como una figura de estabilidad y guía espiritual en medio del colapso. En el este, en cambio, el emperador no solo gobernaba en lo civil, sino que también influía activamente en los asuntos religiosos, designando patriarcas y convocando concilios. Este sistema, conocido como cesaropapismo, otorgaba al emperador una doble autoridad, política y eclesiástica. Con el tiempo, las dos potencias cristianas comenzaron a mirarse con creciente recelo. Desde Constantinopla, el Papa era visto como una figura extranjera, con pretensiones de dominio que no respetaban el equilibrio tradicional de la Iglesia. Desde Roma, el emperador bizantino era percibido como un gobernante que se entrometía indebidamente en cuestiones espirituales que no le correspondían. Esa desconfianza se volvió aún más profunda con un gesto que sacudió el mundo cristiano. En el año 800, el Papa coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Para Constantinopla, aquel acto fue una ofensa directa, una negación simbólica del título imperial que los bizantinos consideraban legítimo. A partir de ese momento, no solo existían dos centros de poder, había también dos imperios, y el camino hacia la existencia de dos iglesias se volvía cada vez más claro. Luego de siglos de tensiones acumuladas, diferencias irreconciliables y gestos que alimentaban la división, la ruptura alcanzó su punto más alto en el año 1054. El Papa León IX decidió enviar una delegación diplomática a Constantinopla, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Cándida. El objetivo era establecer un diálogo con el patriarca Miguel Cerulario, quien había generado controversia al cerrar iglesias latinas en la ciudad y denunciar públicamente ciertas prácticas litúrgicas occidentales. Desde el principio, el ambiente fue tenso. Las conversaciones, lejos de ser conciliadoras, estuvieron marcadas por el orgullo y la firmeza de ambos lados. Humberto, convencido de la autoridad absoluta del Papa, exigió la obediencia del patriarca a Roma. Cerulario, aferrado a la independencia del Oriente cristiano, se negó categóricamente. No hubo acuerdo. Y entonces, el 16 de julio del año 1054, en medio de una liturgia solemne en la Basílica de Santa Sofía, Humberto colocó sobre el altar una bula de excomunión, declarando al patriarca hereje ante todos los presentes. Días más tarde, como respuesta, Cerulario excomulgó a los enviados papales. En aquel momento, ninguno de los dos bandos imaginó que ese intercambio de condenas sería el inicio oficial de una separación que ya venía formándose desde siglos atrás. Aún sin guerra ni enfrentamientos armados, lo que ocurrió fue tan simbólico como definitivo. La unidad visible de la Iglesia se rompía, y la herida espiritual quedaba abierta ante los ojos del mundo cristiano. Después de aquel año, no hubo batallas entre católicos y ortodoxos, pero sí se instaló una fractura persistente, silenciosa y profunda. Las excomuniones permanecieron en vigor durante más de 900 años. No fue sino hasta 1965, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se encontraron en Jerusalén, que se levantaron oficialmente. Pero para entonces, la separación ya estaba firmemente arraigada. Generaciones enteras habían crecido viendo esa división como parte natural de la historia de la fe. Con el paso de los siglos, ambas iglesias tomaron caminos distintos. En Occidente, Roma continuó reforzando su estructura jerárquica y la figura del Papa como líder supremo. En Oriente, las iglesias ortodoxas preservaron un modelo de patriarcados autónomos, unidos por la fe y la doctrina, pero no subordinados a una sola cabeza visible. Los esfuerzos por reconciliarse en concilios posteriores, como los celebrados en León en 1274 o en Florencia en 1439, no prosperaron. Faltó consenso, y en Oriente, el pueblo rechazó cualquier acercamiento que implicara someterse a Roma. El cisma de 1054 no fue solo una ruptura religiosa. Fue una división de culturas, de formas de ver el mundo, de comprender a Dios. Y aunque ambas tradiciones aún comparten elementos fundamentales, los mismos 7 sacramentos,
la fe en la Trinidad y el respeto por los concilios ecuménicos iniciales, hay diferencias que consolidaron la separación. La más evidente es la figura del Papa, mientras para los católicos es el guía supremo de toda la Iglesia, con autoridad doctrinal definitiva. Para los ortodoxos es uno de los 5 patriarcas históricos, sin poder sobre las demás iglesias. Incluso en el plano doctrinal, viejas controversias siguen vigentes. El filioque, por ejemplo, continúa siendo una distinción relevante. En Occidente, los fieles lo recitan como parte del credo. En Oriente, su inclusión jamás fue aceptada. Los cristianos ortodoxos nunca adoptaron el filioque. Pero las diferencias no terminan ahí. También en la liturgia se notan contrastes profundos. Mientras el rito romano se caracteriza por su sobriedad y estructura, la liturgia bizantina es más extensa, cargada de símbolos, cantos y elementos sensoriales que envuelven a los fieles en una experiencia espiritual intensa. No es solo una misa, es una celebración que apunta al misterio con todos los sentidos. Las disciplinas internas también reflejan esas divergencias. En las iglesias orientales, los hombres pueden contraer matrimonio antes de ser ordenados sacerdotes. En cambio, en el mundo católico latino, el celibato es una condición indispensable para el sacerdocio. A esto se suma otra diferencia fundamental, la organización institucional. La Iglesia Católica tiene una estructura centralizada, vertical, con el Papa como autoridad máxima. La ortodoxa, en cambio, está conformada por varios patriarcados autónomos. Cada uno tiene su propio liderazgo, pero todos se mantienen unidos por la misma fe y tradición. Son 2 estilos, 2 formas de caminar, nacidas de una misma raíz. 2 visiones que, a pesar del tiempo y la distancia, aún se reconocen mutuamente, a veces con reserva, a veces con esperanza. El gran cisma de 1054 no fue una explosión repentina. Fue más bien una separación lenta, gestada a lo largo de siglos. Fueron muchas pequeñas diferencias, culturales, teológicas, políticas y humanas, que, una tras otra, levantaron un muro invisible entre 2 comunidades que alguna vez compartieron el mismo altar. Esa ruptura, aunque silenciosa, fue profunda. Las excomuniones ya fueron retiradas, sí, pero la distancia espiritual persiste. Aún así, el muro que las divide ya no es tan infranqueable. Hoy existen espacios de diálogo, encuentros fraternos y gestos sinceros de acercamiento. Pero para que haya verdadera reconciliación, hace falta más que protocolos. Se necesita una comprensión auténtica, el reconocimiento honesto de la historia y, sobre todo, humildad. Porque detrás de cada conflicto hubo personas reales, defendiendo con fervor aquello en lo que creían. Comprender cómo y por qué se dividió la Iglesia no es solo recordar el pasado, es también una oportunidad para reflexionar sobre el presente. Es reconocer que el poder, el lenguaje, la cultura y la fe pueden construir puentes o levantar barreras. Y tal vez, al mirar con honestidad las heridas del ayer, podamos imaginar un mañana distinto, donde las diferencias no nos separen, sino que enriquezcan nuestra fe compartida. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. En la descripción encontrarás más recursos si deseas profundizar en este tema. Cuéntanos en los comentarios qué otros temas te gustaría explorar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa descubriendo con nosotros el pasado para entender mejor el presente.